Ok amigos, bienvenidos nuevamente a todos a mi canal, bienvenidos muchachos, bienvenidos a los nuevos, bienvenidos a mis suscriptores que me están apoyando mucho, estoy muy agradecido con ustedes muchachos, así que traigo un nuevo video de consejos para no aburrirse en el modo carrera jugador, ya que hay muchas personas que nos gusta este modo de juego, pero pues la verdad no es muy promocionado, pero pues la verdad a mí me encanta este modo de juego. Yo subo en mi canal de YouTube, subo modo carrera jugador, pues trato de combinarlo con GTA V pues para hacerlo como más realista. Así que muchachos, vamos a ir directamente a este video con los consejos para que no se haga tan largo, porque me han quedado muy largos los últimos videos, pero pues qué culpa muchachos, qué culpa si la idea es no aburrirnos y tratar de divertirnos. Este es el fin de estos modos carreras de este juego de FIFA. Así que muchachos, vamos a comenzar con el primer punto, vamos al grano de una vez. Bueno, obviamente ya ustedes crean su personaje como quieran crearlo, ya eso van ustedes, pues eso pues no tiene mucho que decir, ¿no? Pero bueno, el primer consejo sería empezar en un equipo pequeño de media tabla, o de pronto en Estados Unidos. Por ejemplo, en mi modo carrera yo empecé con Dani Vilos en Estados Unidos, en Los Ángeles Galaxy, o también pueden hacerlo en un equipo grande, pueden empezar en un equipo grande. Obviamente me imagino que los van a mandar a préstamo, no van a jugar con el equipo aún hasta que crezcan un poco, pero pues me parece más divertido empezar en un equipo pequeño, de media tabla, de segunda división, más o menos por ahí. Yo creo que es mucho más divertido. O si les encantaría comenzar en Sudamérica, también es una gran opción comenzar en Sudamérica, pues para que tenga una trayectoria más grande, pues pueden empezar en Sudamérica, en Argentina, Colombia, comenzar allí, jugar la Copa Libertadores. Es una gran opción también, me parece muy llamativa, así que pues eso ya van ustedes muchachos. El siguiente consejo número 2, muchachos, tienen que escoger una posición en la que puedan destacar, ya que pues jugando por ejemplo de portero, de defensor, me parece que es muy complicado destacar. ¿A qué me refiero? Me refiero a que por ejemplo de mediocampistas para arriba, o sea de delanteros, mediocampistas, extremos, en estas posiciones es muy posible ganar un Balón de Oro. Me refiero a que es más posible destacar en el equipo, pero obviamente si les gusta jugar de portero pues también está bien, o defensores centrales, eso ya va en cada uno, pero como les digo, yo prefiero jugar de mediocampista hacia arriba, hacia delantero, o de extremo. Me encantan esas posiciones porque tenemos como mucha más posibilidad de ganar premios, de hacer mucho más goles, romper récords. Bueno, ya más o menos a eso me refiero, así que me parece mejor opción que escojan, como les digo, una posición de mediocampista hacia arriba muchachos. Me parece a mí que es lo más ideal para ustedes y para mí también, obviamente. Bueno, llegamos aquí pues a las opciones. Vamos en dificultad del partido muchachos. Obviamente yo sé que mucha gente juega en legendario o juega en clase mundial, de pronto es muy difícil para ustedes. Yo no soy tan bueno, pero yo siempre lo juego en Ultimate. ¿Por qué? Porque me parece más realista, o sea, me parece mejor que todo sea más complicado, no que llegues y de una vez marques 1000 goles, que se tengas 16 años y ya seas el goleador de una liga como España, Inglaterra. O sea, no es lógico muchachos. Lo mismo digo del modo carrera como técnico. Yo lo juego con sliders, juego en el nivel más difícil, que es Ultimate, con sliders. Los sliders, como les digo siempre los voy a dejar en la descripción del video, allí los van a encontrar, y me parece que dejan el juego perfecto, o sea, no lo dejan tan loco. Me parece que se ve un poco más realista, se siente mucho mejor, así que me parece mucho más entretenido jugar en Ultimate con sliders, y que obviamente comencemos desde abajo y nos cueste mucho hacer goles. Entonces me parece que es mucho más divertido y nos vamos a entretener más en nuestro modo carrera de jugador. La duración del partido pues yo siempre lo dejo en 6 minutos. Me parece que no es ni tan largo ni tan corto el tiempo del partido. Me parece que es 6 minutos, queda perfecto, listo. Aquí pues dólares, yo siempre lo dejo en dólares, no tiene mucho que ver. Competencias europeas siempre las dejamos activadas. Aquí en periodo de transferencia siempre lo dejo en desactivado. Siempre desactivo el primer periodo de fichajes
me parece también más realista, más entretenido, ¿listo? Bueno, obviamente aquí no, rigurosidad de negociación siempre la dejo en estricto. Me gusta que haya más dificultad para los fichajes y pues así no se hacen fichajes tan locos en el juego, ¿listo? Bueno, ese era el tercer consejo para no aburrirnos en el modo carrera jugador. Seguimos con el consejo número 4. Estos son pequeños detalles, no son cosas como tan importantes o que mucha gente le pare bolas, pero yo sí, por eso es que yo me entretengo en estos modos de juego. ¿Y estos detalles cuáles serían? Un detalle sería tratar de cambiarle el peinado al jugador de vez en cuando, uno calcular más o menos cuando ya tiene cabello largo, mandarlo a cortar o dejárselo más largo. Yo sé que de pronto para algunos es una bobada, pero la verdad no, la verdad estos detalles hacen que a uno se entretenga más. Por ejemplo, también los botines comenzar con unos botines digamos que feitos, unos color negro normalitos, que no sean así de mucha marca, de marca tan de renombre, y esperar que vaya pasando el tiempo. Y si has mejorado demasiado, si has demostrado que eres un gran jugador, ya puedes ir mejorando los botines, te pones unos de marca Nike o unos Puma, unos Adidas, ya la marca que te guste. Por ejemplo, en mi modo carrera de Dani Vilos, que si no lo han visto lo pueden ver ahí en el canal, es muy entretenido. Obviamente comencé con unos Nike Mercurial porque personalmente me gusta mucho esa marca, pero comencé con unos botines negros con rojitos, o sea, normalitos, viejitos, pero pues yo trato de hacerlo como en la vida real. Si me ha ido muy bien en el equipo, si cada vez juego mucho mejor, si rompo récords, pues obviamente las marcas se van a fijar en mí y me van a ofrecer un contrato de botines, como en los jugadores de la vida real, como a Cristiano Ronaldo, como a Mbappé, que les hacen botines exclusivos. Yo tengo la ventaja porque uso mods, entonces tengo botines creados por el dueño de esos mods. Entonces uno puede hacer ahí donde puedo yo imaginarme, bueno, me contrató una marca, me contrató por ejemplo Adidas y tengo botines diferentes de otros colores que no están en el juego, los puedo usar como diciendo, uff, la marca me está patrocinando y me hizo unos botines de diferentes a los de los demás. Entonces meterse como en ese papel es fundamental, muchachos, para divertirnos. Háganme caso, parceros. Y como les digo, depende de tu rendimiento. Si tu jugador va bien, está jugando muy bien, hace muchos goles y todo eso, obviamente pues ahí es donde dices, bueno, yo creo que ya es hora de cambiar de botines. Se ponen los últimos botines de Adidas o de Nike o de Puma y ahí empiezan ustedes, como les digo, a meterse en el papel y a imaginarse cosas que les ayude a divertirse en el juego. Listo, muchachos, ese es el consejo número 4 y seguimos con el consejo número 5, parceros. Este consejo pues me parece muy importante, pero pues ya va en cada uno, como les digo, y es no entrenar a tu jugador para que no se chetee demasiado o entrenarlo de vez en cuando, muchachos. Es que uno entrena al jugador y mejor dicho, de un momento a otro ya llegan a un nivel impresionante, ya tienen un global muy alto, entonces no me parece tan realista. Yo por ejemplo, yo lo hago, yo no estoy entrenando a mi jugador, yo dejo que crezca solo o de pronto muy de vez en cuando hago un entrenamiento, pero el de bronce, no hago el de oro, hago los más fáciles, como les digo, para que el jugador no se chete tanto, y veremos pues cómo va creciendo de todos modos también de esa forma y no haciéndole tantos entrenamientos y que todos los entrenamientos sean perfectos y crezca y crezca y crezca. Pues no sé, me parece una forma más interesante, más entretenida de jugar este modo carrera jugador. Listo, muchachos, seguimos con el consejo número 6, muchachos. Este consejo me parece genial y es ponerte tus propios récords. Por ejemplo, si juegas en la Liga Española, ¿cuántos goles ha hecho el máximo goleador de la Liga Española? Que creo que es Messi, no estoy seguro la verdad, pero que puede pasar ahí. Puedes proponerte el récord de tratar de pasar esos goles que hizo por ejemplo Messi en la Liga Española, o Cristiano Ronaldo, o en la Liga Inglesa, quién ha sido el que más goles ha hecho en una liga, en la Premier League, y ustedes tratar de batir esos récords. O sea, imaginarse cosas, meterse en el papel, me parece muy importante, muchachos. Así lo hago yo, por eso yo me entretengo en mis modos de juego. Hablando de eso, si eres delantero obviamente, pero pues si eres mediocampista, tratar de ponerte récord de hacer no sé cuántas asistencias, 30 asistencias en una campaña, buscar quién ha hecho más asistencias, por ejemplo en la Liga Española o en la inglesa o en la italiana, en la francesa, donde ustedes quieran, y tratar de romper esos récords. Eso me parece muy muy genial. Y como les digo, para mí las mejores posiciones son de mediocampistas hacia arriba, extremos y delanteros. Me
parece a mí, para, como les digo, tratar de romper récords y tratar de alguna vez ganar el Balón de Oro, que me parece que es un objetivo súper importante en este modo carrera. Me parece que es un objetivo súper importante, así que lo va a hacer mucho más entretenido, muchachos. Tomen una buena decisión. Seguimos con el consejo número 7, parceros. Este consejo es no aceptar ofertas a mitad de temporada. Si te llega una oferta de algún equipo a mitad de temporada, no la aceptes, muchacho. Acepta las ofertas de transferencia cuando ya haya pasado la temporada completa. Listo, muchachos, me parece mucho más realista. O por ejemplo, ustedes lleguen a un equipo a los 17 años y a mitad de temporada ustedes empiezan a pedir ya que un cambio de equipo, que no sé qué, no es realista, muchachos. Tienen que por lo menos durar 1 o 2 temporadas. Ya cuando sean un poco más grandes, como les digo, no aceptar ofertas pues a mitad de temporada. Es mejor cuando ya terminan todas las temporadas completas, que empieza la revolución de los equipos, a hacer fichajes grandes. Ahí me parece mucho más entretenido, más genial en ese punto, cuando termine toda la temporada completa. ¿Listo? Vamos con el consejo número 8, y este consejo es aceptar ofertas realistas. Por ejemplo, sé que yo fui goleador de la liga, fui de los mejores de la liga, mejor dicho, me fue súper bien esta temporada, y me llega una oferta de un equipo mucho más chico que mi equipo, o sea, es mucho más pequeño ese equipo que el mío. Obviamente no vamos a aceptar una oferta de esas, muchachos. Vamos a aceptar ofertas realistas. Si fui de los mejores jugadores de la liga, nos llega una oferta de equipos interesantes, obviamente pues que sean acorde a tu equipo, como el nivel de tu equipo, o un poco más grandes. Esa sería aceptar ofertas realistas, muchachos. Entonces ahora vamos con el consejo número 9. Este consejo también es muy interesante, es muy entretenido, y es tratar de romper récords en Champions League, en Europa League o en ligas, como les decía anteriormente, en ligas, pero entonces en este caso serían copas de Europa como Champions y Europa League, o los que juegan pues en Sudamérica, en Copa Libertadores o en Sudamericana, tratar de romper récords. ¿Quién es el goleador de la Champions en este momento? Creo que es Cristiano Ronaldo. Pues si ya eres un gran jugador, tratar de romper el récord que tiene Cristiano Ronaldo hoy en día, o en la Europa League, que no estoy seguro si el récord de goles lo tiene Radamel Falcao García, tratar de romper ese récord también y ser el goleador de la Europa League. Me parece que son objetivos muy buenos, interesantes y entretenidos. Y vamos con el consejo número 10 y el más importante, muchachos. Este es el consejo más importante. ¿Saben cuál es? Puede reunir todas estas reglas, todos estos consejos, para que se haga un modo carrera jugador mucho más realista, más entretenido, y así divertirnos demasiado en este modo de juego. Como les digo, si ustedes quieren ver mi modo carrera jugador, ahí trato de hacerlo también realista, pues para yo no aburrirme. Obviamente ahí yo lo combino con el GTA, pues para que se vea mucho más real y todo eso, pero pues pueden ver la serie. Como les digo, trato de hacer series realistas que me entretengan, que los entretengan a ustedes, que no sean tan igual a pues a todos los youtubers que la suben. Pues trato de ponerle mi toque. Entonces, muchachos, ese pues sería el video de hoy. Espero que les haya gustado, que den like si les gustó, que se suscriban si desean seguirme. Les agradecería muchísimo, me ayudarían demasiado en el canal, ya que estamos en crecimiento, y eso es gracias a ustedes, muchachos. A veces me trabo más feo, me das como rabia, hombre. Eso es gracias a ustedes, así que vamos a seguir para adelante, vamos a seguir con los videos. Espero que los entretengan, y pues muchas gracias a esos comentarios de esa gente que les encanta, me dicen que les gusta mucho este modos carreras que estoy subiendo, o la Liga Master de PES, porque como saben, juego los dos juegos me gustan, el FIFA y el PES. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Espero que les guste y les sirva a ustedes, muchachos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, muchachos.